tarde en Cristo. Es para nosotros nuevamente un gusto poder participar de estos tiempos de bendición con cada uno de nuestros hermanos, con cada una de esas familias preciosas, a las cuales desde ya invito para que unidos podamos recibir la palabra del Señor. Qué rico que ese hermano, ese joven que está allí, pueda tener ese buen detalle de invitar a ese familiar que está a su lado a compartir un tiempo de bendición. En los últimos días hemos estado hablando acerca de la formación del carácter, acerca del carácter de Cristo en nuestras vidas. Y hoy vamos a ver parte de esa formación. Así que es para mí un placer invitarlo a usted a esta transmisión para que usted se una junto con su familia, con su papá, con su mamá, con sus hijos, para que juntos puedan participar de un tiempo en donde la familia puede ser bendecida de una manera especial, en donde la familia unida puede recibir un llamado de parte de Dios para para que cada una de las personas que me está viendo pueda tener ese deseo en su corazón. Mientras usted prepara todo, o si ya lo tenía preparado, le felicito. Si usted este tiempo ya lo tomó con la palabra de Dios en la mano, con un cuaderno ahí listo, quizás para tomar apuntes, le felicito. Y si no, amado hermano, hágalo, porque siempre que nosotros nos vamos a disponer para que Dios nos hable, vamos a tener esa confianza de que Dios nos va a hablar. Qué rico es poder anotar aquellas cosas importantes que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Así que es una invitación bien importante, bien especial para usted, familia en Cristo. Para usted, amado hermano. Bienvenido a ese joven también que se conecta. Así no tengas al lado a tu familia. Ten en cuenta que tu formación, que lo que Dios está haciendo en tu vida va a ser de cambio para toda tu familia, para todo tu núcleo familiar. Así que le invito para que cierre sus ojos allí donde se encuentra, para que nos unamos con la presencia de Dios, unamos nuestro pensamiento, todo nuestro ser en cuanto a lo que Dios quiere hablar en esta hora. Padre, te alabamos y te bendecimos de una manera especial en esta hora. Damos gloria a tu nombre, llevando a cabo este tiempo de bendición, llevando a cabo este tiempo en donde tu presencia va a hablar a nuestros corazones, Padre. Yo te pido que seas tú tomando el control de todo lo que se va a llevar a cabo en esta reunión, en donde se encuentren jóvenes, en donde se encuentren familias. Toma el control, Señor, toma el dominio, toma el señorío, Padre Celestial. Nuestro anhelo y nuestro deseo es que a donde llegue esta palabra, las vidas de cada familia, de cada hogar, puedan ser bendecidas de una manera especial, Señor. No sabemos a cuántas personas podamos estar llegando, Señor, y quizás no es el principal enfoque de tener a miles conectados. El primer enfoque, Señor, es de llevar tu palabra y que las vidas sean transformadas a través de ella. Pero también sé que a través de esta palabra tú puedes bendecir a todos los que tú quieras, Señor. Conectar con esta palabra a aquel que la está necesitando, Dios de los cielos. Por eso, Padre mío, yo te pido, Señor, que tomes control de cada tiempo, de cada uno de los aparatos que se utilizan para llevar a cabo esta transmisión, Señor. De esa conexión a internet, toma el control, Señor, toma el señorío, Padre, y que esta porción de la palabra, que esta enseñanza pueda transcurrir, Señor, a través de estos medios, a través de estas redes, y bendecir a aquellas personas que lo necesitan, Señor. Padre, te pido que cada persona que reciba esta palabra no solamente la reciba para escucharla, sino que tengamos la capacidad de ponerla en obra, tengamos la capacidad de llevarla a cabo, Señor, pues es allí donde la palabra tiene poder, tiene autoridad
autoridad, tienes señorío para transformar nuestras vidas. Oro por los jóvenes, Señor, por ese ministerio precioso en el cual tú me has puesto a liderar, Señor, porque me siento gozoso de testimonios de bendición que escuchamos. Jóvenes que salen, Señor, en bendición, jóvenes que logran llevar ese proyecto de casarse, Señor, en victoria, jóvenes que logran avanzar en sus estudios, Señor, llevando una vida digna, llevando una vida correcta delante de ti, oh Dios, por lo cual te damos gloria, Señor. Y cada una de estas cosas, cada uno de estos detalles manifiestan, Señor, cómo tú obras de una manera poderosa y cómo tu obra no queda, Señor, sin un beneficio, sin un testimonio, sin un procedimiento, sin un fruto, el cual nos trae gozo y alegría. Por eso bendigo a esos jóvenes, Señor, que hacen parte de este ministerio, y a los que se involucran con cada una de estas reuniones, porque sé que tú los estás transformando, porque sé que tú estás utilizando cada palabra para cambiar sus vidas y para llevar cada tiempo, Señor, cada proceso en ellos en victoria y en bendición. Y aunque hay muchos jóvenes, Señor, que en momentos se desesperan al no percibir lo que se está pasando, al no percibir lo que está sucediendo a su alrededor, Señor, Padre, hoy podemos decir que esperar en ti, Señor, trae como beneficio, trae, Señor, como resultado bendiciones, Señor, permanentes. Por eso cada persona que está involucrada en tu obra debe saber que en ti, Señor, hay fruto, que en ti hay victoria, que en ti, Señor, recogeremos, Señor, de una manera especial, pero que todo tiene que vivir un proceso. Por eso, Padre, llévanos a cumplir, Señor, ese proceso y esa formación, con tal de que podamos coronar, Señor, esa victoria, alcanzar ese premio, Señor, supremo, esa victoria especial. En el nombre de Jesús de Nazaret, pongo delante de ti este tiempo, Señor. Dispongo todo mi ser para que seas tú utilizándolo a lo que tú quieras, para lo que tú desees, para lo que tú tengas como objetivo en la vida de las personas que hoy, Señor, se conectarán a esta transmisión, Señor. Bendigo tu nombre y te exalto por tiempos de bendición como estos. En el nombre de Jesús, gloria al Señor, gloria a Dios. Amado hermano, doy gloria a Dios por este tiempo de tanta bendición, el cual ya empezó. Ya estamos conectados a aquellas personas que se unen a este tiempo. Tengan ese deseo genuino de recibir una palabra de parte de Dios. Sé que hay personas que en ocasiones se salen o pueden desconectarse, porque en ocasiones dicen, es que no entiendo, es que no comprendo el hilo de la enseñanza. Pero esto muchas veces sucede porque estamos en otras cosas, nos distraemos con facilidad. Y puedo decírselo así, este no es un tiempo para mí, porque personalmente no estoy buscando ni la fama, no estoy esperando aplausos ni reconocimientos. Lo que espero es que la palabra cumpla su propósito, porque ese es el propósito de la palabra, entrar en el corazón de una persona y transformarlo. Así que la persona que recibe esta palabra con fe, la persona que permite que esta palabra ingrese en su corazón, tengo la seguridad, no por quien yo sea, sino por lo que la palabra de Dios significa en nuestros corazones, que el resultado de esta palabra será de mucha bendición para usted, para su familia. Así que vamos a entrar en este tiempo de enseñanza. Y como les decía, amados hermanos, hemos iniciado con un tiempo en cuanto al carácter de Cristo en mí. Hace 8 días podíamos ver a través de la palabra cómo nuestro corazón y nuestra vida fue formado, nuestro carácter fue formado por
cada uno de los episodios que pudimos vivir cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes, ya casados, a través de un tiempo de una universidad, en un estudio. Todo esto fue formando nuestro carácter. Y el cristiano tiene que llegar a un punto donde permita la revisión de su vida, donde tiene que reevaluar lo que es como persona y comparar con la palabra de Dios qué tan al pie de la letra o qué tan parecido a la palabra de Dios está siendo su carácter. Cuando la persona empieza a ver que su carácter es contrario a la palabra, entonces es tiempo de destruir cosas en nuestras vidas que no van a tener resultado. Y con esto quiero desbaratar esa justificación, ese argumento que muchos dicen, es que yo soy así, es que así me formaron, es que yo me crié de esta manera. Por eso es tan importante entender que muchas cosas que están en nosotros no las puso Dios y no están de acuerdo al propósito de Dios en nuestra vida. Por eso vamos a dar inicio a este tiempo que tiene que ver en cómo Dios forma mi carácter, en cómo en Dios se tiene que formar el carácter y cómo hay unos parámetros para esa formación de ese carácter. Por eso, en la palabra, en Éxodo 25:40, dice la palabra lo siguiente: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Estas palabras se las hablaba Dios a Moisés cuando Moisés recibe el proyecto de parte de Dios de construir un tabernáculo. Este tabernáculo iba a simbolizar lo que era más adelante un templo, y mucho más adelante iba a ser figura y sombra de lo que íbamos a tener que ser nosotros en Cristo. Un templo en donde pudiera habitar la presencia de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque al entender las palabras que Dios le dice a Moisés y al entender que eran figura y sombra de lo que hoy somos nosotros, tenemos que comprender que en Dios hay un proyecto para nosotros. Que la formación de este carácter no tiene que ver con la circunstancia que yo vivo hoy en día, ni tiene que ver con lo que es mi familia, ni tiene que ver con lo que es mi trabajo. No. El carácter del cristiano no tiene que ver solamente con cosas en lo terrenal, sino con un proyecto celestial. Mi carácter tiene que ser formado de acuerdo a un proyecto que Dios tiene, no de acuerdo al proyecto que yo creo que tengo. Porque cuando nosotros analizamos nuestro carácter en el propósito humano que nosotros podemos tener, pues muchas cosas podrían entrar dentro de ese carácter. Por ejemplo, el permitir ciertas cosas. La persona que, llevado por un momento de emociones, esto lo veíamos también con los chicos en un video, con los jóvenes un video, un hombre que le proponen darle un buen empleo, pero a cambio del empleo él tiene que hacer algunas trampitas, por así decirlo, dentro de su trabajo. De esta manera él va a obtener esa vacante. Y vuelvo y digo, dentro de nuestros proyectos, esas cosas humanamente para muchos son pasables. Es más, muchos podemos decir que pueden ser mentiritas piadosas o cosas que nos van a ayudar a guardar una economía, unas finanzas. Pero en el carácter de Dios, para los proyectos de Dios,
esta clase de cosas en el carácter no sirve. Por eso es importante que las familias entiendan que lo que Dios tiene con ellos, ojo, Dios tiene con las familias, no son proyectos humanos. O sea, que acaben aquí en lo terrenal no quiere decir que no tengan que ver con lo humano. Claro que tienen que ver con lo humano, con transformar este mundo, con impactar a este mundo. Pero no tienen que ver solamente, no se quedan en esta tierra. Los proyectos de Dios trascienden al cielo, a la eternidad. Y para eso Dios está formando familias y hogares, jóvenes. Y cuando Dios forma esta clase de proyectos, Él sabe qué cosas nos sirven. Pero cuando una persona no entiende que su proyecto no es terrenal, sino celestial, en el momento en que Dios empiece a formar un carácter, la persona no lo va a entender, va a discutir, va a ir en contra de ello, por la sencilla razón de pensar que no necesita tanto. A veces nosotros como jóvenes tenemos que decir, es que será necesaria tanta exigencia, tanta disciplina, tanto esfuerzo. ¿Será que la obra de Dios demanda tanto? Y a veces nos confrontamos es porque no entendemos que aunque mucha gente pueda estar desarrollando proyectos en lo humano de cualquier manera, en el cielo no es igual, en lo celestial no es igual. Los proyectos de Dios son eternos. El proyecto de Dios contigo y con tu familia son eternos. Papá, mamá que me estás escuchando, tú estás formando hijos e hijas para la eternidad. Y con esto, no solamente quiero decir que una eternidad solamente en el cielo. No, recuerde que estamos formando hijos o para que vayan al cielo o para que vayan al infierno. Y de ahí es que nosotros como papás tenemos que tener tanto cuidado en la formación de nuestros hijos, pues ellos son proyectos de Dios. Y espero que allí donde usted esté, dé gloria a Dios por sus hijos. Bendiga la vida de sus hijos y pueda estar declarando y diciendo, sí, amén. Mis hijos son proyectos para la eternidad, son proyectos divinos, porque así es. Cuando nosotros nos alineamos con esta realidad, podemos avanzar de la mano de Dios. Mientras nosotros no entendamos cuál es la visión de Dios en cuanto a nuestra vida y en cuanto a nuestra familia, estaremos chocando, porque no entenderemos por qué Dios está formando nuestro carácter, por qué Dios está formándonos de la manera en que nos está formando. Por eso, otro punto muy especial que nos dejó el Señor es que nuestro ejemplo a seguir es un ejemplo perfecto. Es un ejemplo que no tiene comparaciones. Es un ejemplo que trasciende cualquier clase de ejemplo que nos pueda haber dejado un hombre. Y sé que hay hombres que sin lugar a dudas han dejado un buen ejemplo en esta tierra, pero ninguno se compara con el ejemplo de ejemplos que se llama el Señor Jesucristo. Él es el ejemplo perfecto de lo que el Padre quiere hacer con cada uno de nosotros. Él es el ejemplo perfecto de lo que el Padre visualiza en cuanto a tu vida. Una vida de victoria, una vida de avance, una vida de proyección, una vida de impacto, una vida que transforma familias, jóvenes, niños, ancianos, una vida que tiene que ver no solamente con lo terrenal, sino con lo celestial. Esa es la clase de ejemplo que Él nos dejó y por eso nos dice que debemos seguir el ejemplo
de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene un llamado de alcanzar la estatura del varón perfecto, el cual es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos nuestra vida y la comparamos con la vida del Señor Jesucristo, pues empezamos a ver que hay una cantidad de cosas que necesitan ser transformadas, cambiadas por Dios, en donde Dios tiene que meter su mano. Que por eso para Dios no le sirve, a Dios no le sirve que nosotros estemos diciendo, es que yo soy así, es que mi papá me formó así, es que yo recibí la formación desde hace mucho tiempo así, es que en el colegio me dijeron que era así. Es que una persona que tenía mucha plata, mucha capacidad, mucho entendimiento, muchos títulos, me dijo que las cosas tenían que ser así y yo le creí por su ejemplo. Pues déjame decirte que si eso que te dijeron va en contra de lo que Cristo estableció, tienes que tomar eso como si fuera un papel, arrugarlo y botarlo a la basura, porque no te sirve. No sirve para el propósito y el proyecto que Dios tiene con tu vida. No sirve. Porque esta clase de cosas pueden destruir el propósito que Dios tiene contigo. Por eso es tan importante que cada persona, cuando analiza su vida y si verdaderamente siente que su vida fue llamada para Dios, es una vida que se tiene que permitir la formación de Dios en todo momento. Cuando está en la casa, cuando está en la calle, cuando está en la iglesia, cuando está en el trabajo, cuando va por la calle, al entrar en otra casa. En todo momento Dios puede estar formando nuestra vida. Y el cristiano que lo entiende, lo asimila y entiende que en todo momento Dios está formando, Dios está estableciendo en nuestras vidas su carácter. Dios quiere ver en mí establecido lo que Él es, porque yo tengo que ser de bendición a muchos. Entonces, el ejemplo a seguir es el ejemplo del Señor Jesucristo. Siguiente punto en cuanto a esta enseñanza. Por esta razón, la vida del cristiano tiene que ser transformada. La vida del cristiano tiene que ser cambiada de una manera muy especial. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted puede hacerlo allí donde se encuentra, repita conmigo, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios hacia mi vida, hacia mi familia es agradable y perfecta. Pero para que yo pueda comprobarlo, y comprobar algo tienen que ver como cuando uno compra, por ejemplo, un artefacto eléctrico. Puede ser muy bonito, puede ser muy especial. Le habrán podido hablar maravillas de ese artefacto. Pueden tener las mejores características. Pero con todo y esto, usted tiene que llegar a su casa, conectar y comprobar las características de ello. Usted tiene que llegar a su casa, así sea por un bombillo. Antes de vendérselo, se lo comprueban que está bueno, que sirve. El cristiano de nada le sirve estar hablando y estar diciendo, es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, es que la voluntad de Dios es lo mejor, si no lo ha comprobado. Pues si tenemos que hacerlo con un artefacto que es perecedero, ¿cuánto más Dios quiere que usted y yo no vivamos como el mundo piensa que vivimos,
engañados. Y este es un llamado a cada joven y a cada persona que me escucha, en cuanto a que muchas personas nos tildan de tontos, de ignorantes, porque muchas veces ellos sí comprueban en el cristiano que el cristiano habla de algo que no vive, que el cristiano da testimonio de cosas que muchas veces no ha probado. Y es algo que Dios no quiere. Dios no quiere halagos mentirosos. Dios no quiere que nosotros le estemos diciendo a la gente cosas por embombarlo. Él no quiere que nosotros seamos como la espuma que burbujea y crece, pero en segundos se desvanece. No, Dios no necesita de eso para mantener una imagen de lo que es como Dios. Dios no necesita que nosotros hablemos de cosas que no hemos vivido para dejarlo bien plantado a Él. No, amados hermanos, no, amados jóvenes. Lo que Dios necesita es que usted y yo comprobemos que Él es real. Que nosotros nos sumerjamos y entendamos que lo que dice esta palabra es algo que usted y yo podemos evidenciar y vivir todos los días de nuestra vida. Él lo que quiere es que nosotros podamos llevar al límite todas sus enseñanzas y comprobar que lo que Cristo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Que de la manera en que Él vivió, nosotros también podemos vivir. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿pero cómo podemos hacer eso? Es lo que siempre he anhelado, siempre he querido manifestar a Cristo en esta tierra. Pues tenemos que prestarle atención a lo que dice la palabra. Y la palabra dice que para que nosotros podamos comprobar esa buena y agradable voluntad de Dios, nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Porque queremos entender a Dios con una mente que está enseñada en lo antiguo, en lo que no le sirve a Dios, en las enseñanzas humanas, en los valores humanos, en las cosas perecederas, pero no en lo que Dios tiene para nosotros. Es allí donde estamos errando, queriendo comprobar a Dios, pero con una mente sin renovar. Y nosotros necesitamos que toda esta mente empiece a ser renovada. Porque le pongo un ejemplo. La Biblia, nos enseña que debemos amar a nuestro enemigo. Y es un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos sabemos esto hace años? Desde que llegamos a Cristo hemos sabido de esta enseñanza. ¿Cuántos hemos predicado de esta palabra? ¿Cuántos hemos recibido de diferentes enseñanzas esta clase de exhortaciones? Pero cuando nos vemos frente a la situación, empezamos a decir, esto es imposible. Yo no puedo amar a mi enemigo. No, esto parece de película, esto parece de ciencia ficción. Yo no puedo amarlo. Y se nos han convertido las enseñanzas de Dios como en algo tan bonito. Ay, es que mire esa persona tan bonito que habla. Pero vivámoslo. Y muchas veces no podemos. Porque en nuestra mente hay un bloqueo que es imposible amar al enemigo. ¿Por qué? Porque nos metieron en la cabeza que nosotros al enemigo teníamos era que odiarlo, que buscar la venganza, que tenerlo lejos, que nunca abrazarlo, que nunca mostrarle debilidad, porque si era nuestro enemigo nos iba a destruir. La enseñanza que Dios nos da raya con la realidad que yo vivo. Y mientras yo no sea transformado en mi entendimiento, mi vida no va a poder ser una muestra de la gloria de Dios. Mi vida no va a poder ser muestra de lo que es y de lo que mostró el Señor Jesucristo en esta tierra. Es una gran tarea la que tenemos.
Mire, cuando a uno le enseñan el fruto del Espíritu, viene a ser el ABC del cristiano. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. De pronto se me pasó alguno. Pero hasta de memoria no lo sabemos. Pero cuando vamos a mirar ese fruto en nuestra vida, no está en abundancia. En muchas ocasiones nos hemos conformado con decir, yo tengo fe, yo amo, yo a veces siento gozo. Pero si viéramos verdaderamente qué significa el gozo del Espíritu, la paciencia en el Espíritu, la bondad en el Espíritu, la benignidad en el Espíritu. Mire, son cosas que literalmente el mundo normalmente no ve. Porque esto impacta. Por eso la vida del Señor Jesucristo, a donde iba, a Él lo señalaban, lo criticaban, le decían muchas cosas, pero Él se veía siempre muy acorde al fruto del Espíritu. Él siempre se veía con paz en su corazón. Uno no vio al Señor Jesucristo comiéndose las uñas y diciendo, esto se acabó, corran todos. Uno no ve al Señor Jesucristo diciendo, no, ya no puedo más, me desbaraté, aquí acabó mi carrera. No, Él esperaba siempre en el Señor, pero era una característica no porque Él fuera Dios, no porque Él tuviera la esencia de la deidad en su corazón, sino porque Él dependió del Espíritu de Dios estando en la tierra. Me gustaría que si hay un papá con un hijo o un esposo con una esposa, el uno al otro le pudiera decir, sí se puede vivir una vida en el Espíritu. Que tú le pudieras decir al que está a tu lado, sí se puede tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero necesitamos ser transformados. Y qué rico que en los hogares, entre papá e hijo, no estemos puestos para señalarnos nuestros errores, sino para edificarnos en amor, diciéndonos, tenemos que trabajar en esto. Hijo, tienes que trabajar en la paciencia. Sí, papá. Y tú, papi, también he visto que necesitas trabajar en el gozo. Listo, hijo, ayúdame. Y yo voy a ayudarte en eso que a ti te falta. Vamos a ayudarnos y a edificarnos como familia. Oh, hermano, esto tendría un resultado glorioso. Glorioso. Porque serían familias enteras manifestando la esencia de Cristo en un mundo que está tan pervertido, alejado de muchos valores celestiales, de muchos valores que nacieron en el corazón de Dios. Dice la palabra, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, en 2 de Corintios 3:18, perdón porque no di la cita, pero 2 de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo. Mire la palabra y mire que ese es su espejo, amado hermano. Este es el espejo que Dios nos dio. Y dice que cuando nosotros miramos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¡Aleluya! Usted le puede decir al que está a su lado, está siendo transformado, porque este es el espejo que nos muestra la gloria de Dios. Este es el espejo que nos muestra a dónde tenemos que llegar, cuál es el camino a recorrer. Y cuando lo vemos a cara descubierta. Lo podemos analizar, lo podemos entender. Porque no solamente, escúchame bien familia, cuando tú recibes la palabra de Dios, no solamente estás recibiendo una enseñanza, el Espíritu de Dios está allí donde tú estás y el Espíritu de Dios te está transformando. Por eso es tan importante que cuando tú te conectas a la presencia de Dios,
Amado hermano, aunque nada esté pasando a tu alrededor, tú puedes tener la confianza que aquí estás siendo transformado. Yo estoy siendo transformado y lo puedo sentir. Puedo sentir cómo esa palabra golpea mi corazón. Puedo sentir cómo esa palabra me impacta y me dice que debo mejorar en muchos aspectos. Esta palabra no me derriba, esta palabra me da capacidad de entender que hay un llamado mayor. Esta palabra me muestra que yo fui hecho para algo más grande. Esta palabra no me deja ser inútil, esta palabra no me deja ser una persona engañada, una persona que va sin rumbo. Esta palabra me da propósito. Oh hermano, siente como el Espíritu de Dios te habla a tu corazón y te dice que tú necesitas entrar a la presencia de Dios. Porque muchas cosas de lo que tú eres no las sembró Dios, no las hizo Dios en ti, sino que las creó el mundo, las crearon las personas, los hombres. Y que lo que Él quiere es limpiarte, porque el propósito que tiene contigo es muy diferente al que tú crees. El propósito de Dios contigo es más grande de lo que tú te imaginas. Pero por eso tiene que formarte. Por eso es que tiene que permitir procesos en tu vida, para que seas formado conforme a la voluntad de Dios y llegues a cumplir el propósito con el cual Él te creó. Tenemos que ser formados, porque hay un peligro, el peligro de los viejos ideales, de las viejas enseñanzas. Y dice en primera de Pedro 1, 14 y 15: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sé que para muchos a veces el llamado de Dios es fuerte, conlleva compromiso, conlleva dedicación, esmero, anhelo, abnegación de parte de nosotros, un morir a nuestra propia vida. Y será mucho más difícil si nosotros no podemos comprender cuál es el propósito de Dios. ¿Sabe? Hay personas que durante años les dijeron que ellos no iban a ser nadie en la vida, o que la proyección que hicieron sus padres hacia ellos fue algo muy mínimo. Algo que a mí me pareció tan impresionante y tan especial en un libro que leí en alguna ocasión fue que un hombre decía cómo había una importancia en el nombre de la persona para los israelitas. ¿Por qué razón? Porque en el caso, por ejemplo, de Elías, Elías significa, si no estoy mal, Jehová salva, Jehová da salvación, Jehová salvará. Y cada vez que a Elías lo llamaban cuando quizás era pequeño, adolescente, Elías, Elías, no era solamente su nombre, sino que lo conectaban con su propósito, lo conectaban con el llamado de él. ¿Y por qué era tan importante esta conexión? Porque cuando un niño crece, cuando un niño crece, puede crecer entendiendo cuál es su llamado y con una seguridad en él. Pero cuando a un niño se le encargó toda la vida de decirle: usted es un tonto, usted es un bobo, usted no va a salir nunca adelante, de la misma sociedad le lanzaban mensajes como:
Usted va a tener que ser igual a todos los que están aquí. Usted no es mejor que ninguno de nosotros. Eso se internó en nuestro corazón y se estableció como una verdad. Una verdad a la cual nosotros creímos durante años. Una verdad que el diablo quiso sembrar en nosotros para que pensáramos que nunca íbamos a cumplir el propósito de Dios. Pero por eso Dios te dice, no te conformes a esos deseos. No te conformes a ese pensamiento. Necesitas entrar en mi presencia y entender que yo te formé y te llamé para algo más grande. Porque solo así vas a entender el porqué de tu formación. El porqué de los procesos que vives. El porqué un llamado a perdonar, a levantarte, a ser diferente. Solamente lo podrás entender cuando entiendas que lo que Dios hizo para ti es más grande de lo que los hombres te hicieron pensar o de lo que tú mismo pensaste. Familia en Dios, familia en Cristo. Yo quiero hacerte un llamado especial hoy. A ti, papá, a ti, mamá, que estás viendo este programa, este tiempo. A ti, hijo, que estás viendo este tiempo. Ya no sigas pensando que el círculo o el ambiente en el que vives es el ambiente que vas a vivir toda la vida. No, no. Dios creó tu familia con un propósito. Dios creó tu hogar con un propósito. Y si algún papá, alguna mamá me está viendo, algún hijo me está viendo y se preguntaba el por qué cambiar la forma de ser, yo quiero decirte, porque tu carácter, la formación que recibiste en ese pasado, quizás no está ayudando a la formación de tu hogar, de tu familia, de tus hijos. Al contrario, la está destruyendo. Y lo único que vamos a estar logrando con esto es detener el propósito de Dios. Es impedir el propósito de Dios. Por eso es tan importante que hoy nos conectemos con Dios. Y reconozco que durante los últimos sábados he sentido un llamado muy especial de parte de Dios. No solamente hablar a los jóvenes, porque sí, este hace parte de un culto, de un tiempo para jóvenes, pero sé que también otros se conectan. Pero aprovecho este tiempo por una sencilla razón. Muchas veces en la iglesia me veo enfrentado a una realidad, a jóvenes a los cuales quizás les hablamos de ese propósito de Dios de avanzar, de crecer, pero llegan a sus hogares y se encuentran con algo muy diferente, con algo que no ayuda a su propósito. Y esto es porque muchas veces tanto papá como hijos, mamá como hijos, el enemigo los ha logrado dividir, los ha logrado separar. Y viven una vida como familia, como la vive cualquier familia. Y esto no es así, porque tu familia es un proyecto en Dios, es un propósito divino. Y si tú lo entiendes, tú y tu familia podrán pasar mucho más fácil las pruebas que están viviendo, porque entenderán que todo esto Dios lo está llevando a cabo con el fin de proyectarlos al propósito con el cual Él formó ese hogar. Quizás hay papás que dicen, pero es que yo formé mi hogar en un momento inadecuado, de una manera que no era. Mis hijos no tienen a su papá o mis hijos no tienen a su mamá. Quizás
tu familia no sea tan perfecta como tú la querías. Pero desde el momento en que Dios te la permitió tener, esa familia tiene un propósito en Dios, un llamado eterno, el cual Dios va a cumplir. Permítame, familia, orar por usted y conéctese con este tiempo de oración. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias por todos los momentos que como cristianos vivimos. Porque a veces se nos dice que cuando lleguemos a una iglesia todo va a cambiar, que todo va a ser diferente, y nos hacemos a la idea de que la familia va a ser diferente, que los hijos van a llegar a Cristo, que vamos a dejar de pelear, que vamos a dejar muchas cosas atrás. Y sin lugar a dudas yo tengo que darte gloria a ti porque muchas cosas cambian, Señor. Pero algo que también tenemos que entender como familia es que cuando tú entras a un hogar, entras para transformarlo, para cambiarlo, Señor. Sé que hay personas que me están escuchando y quizás cuando llegaron a ti sufrieron pérdidas, Señor, en su labor, en su salud, en una familiar, en un hogar, en un hijo. Algo pasó. Y pensamos que llegamos al lugar incorrecto. Pero no es así, Señor, porque en medio de todo tu mano poderosa está, y está para formarme, está para capacitarme, está para hacer en mí un proceso de libertad, para que yo pueda expresar lo que tú eres verdaderamente, Señor. Padre, sé que muchas personas en medio de estos procesos se cansan. Ya no pueden más, Señor, porque se preguntan: ¿en dónde está la bendición que me prometieron? ¿En dónde está aquello por lo cual yo estaba luchando? Yo pensé que si llegaba a Cristo las cosas iban a ser más diferentes y más fáciles, pero parece que se convierten en más difíciles. Padre, pero ayúdales a entender que todo esto hace parte de una formación, de un carácter en ti, Señor. Porque nunca aprenderemos a perdonar si no estamos frente a la ofensa. Nunca aprenderemos a amar si antes no odiábamos. No aprenderemos a tener paciencia si antes no nos desesperábamos. Quisiéramos abrir nuestros ojos y que todo fuera diferente. Quisiéramos simplemente abrir nuestros ojos y pensar que todo ha cambiado. Pero si el Señor Jesucristo hubiera esperado en eso, su propósito en esta tierra no se hubiese cumplido. En cambio, Señor, yo veo a mi Señor Padre, yo veo a mi Señor esforzándose, orando, clamando, pasando por pruebas, pasando por dificultades, sonriendo ante la dificultad, con un carácter establecido en ti, Señor. Y su vida terminó en victoria, su vida finalizó en una victoria extraordinaria, Señor. Oh Padre, porque su proyecto no era solamente algo terrenal, su proyecto trascendía a algo sobrenatural, a algo celestial. Y así mismo son esas familias que me están viendo, así mismo son esos hogares, esos jóvenes que me están viendo. Sus proyectos no están solamente basados en algo humano, sino en algo celestial. Por eso, amado hermano, permite la formación de Dios en tu vida, permite la formación de ese carácter de Dios en tu corazón. En lo que te haga falta, reconoce que estás falto, reconoce que estás falto de algo en el Señor, y dile: Señor, quizás tú vas a permitir algo para que yo tenga que levantar esta área de mi vida, para que yo pueda crecer en esta área de mi vida. Y lo que tengas que permitir, Señor, lo acepto, lo recibo en el
el nombre de Jesús. Lo recibo, Padre, porque en medio de cualquier tempestad, Señor, me tengo que hallar en sumo gozo, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La prueba, Señor, por la que vivimos siempre tendrá un fruto, y un fruto para abundancia de nuestra alma. Por eso, Rey de los cielos, permite que los hogares, que las familias se puedan conectar con ese propósito divino, que ese hogar que pasaba por dificultades pueda entender, Señor, que todo esto pasará, pero luego de que pase, esa familia, ese hogar podrá tener un peso mayor de tu gloria, un peso mayor de tu poder. Ayúdale a entender a los jóvenes, Señor, que a veces se sienten enjaulados en una vida que ellos quizás sienten que no quieren vivir. Padre, pero ayúdales a entender que su proyecto en ti es diferente al proyecto de cualquier persona en el mundo, Padre, y que al ser diferente, este proyecto tiene que ser pulido, mejorado, Señor, perfeccionado, porque lo que se tiene para él es algo glorioso, es algo poderoso, es algo que transformará y cambiará. Señor, yo te bendigo y te doy toda la gloria a ti, porque eres tú el que llevas nuestra vida de gloria en gloria y de poder en poder, Señor. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, recibe todo el honor, recibe toda la alabanza en este tiempo, en esta hora. Te lo pido, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Dios. Amado hermano, en alguna ocasión alguien en la iglesia escuché que le dijo a alguien: hermana, no cometa el error de pedirle paciencia a Dios, porque cuando usted le pide paciencia a Dios, le vienen unas cosas tremendas, le vienen unas cosas muy fuertes. Quizás ella lo entendía, porque cuando le pedimos algo a Dios, en algunas ocasiones Dios puede responder con milagros, con cosas sobrenaturales, pero hablando en lo exterior, pero en cuanto a nuestro interior, muchas veces cuando le decimos a Dios que forme algo en nosotros, como la fe, como el amor, como el gozo, Él lo va a hacer a través de momentos en donde nosotros tengamos que adquirir esa capacidad. Así que alguien que le pide paciencia a Dios, quizás Dios lo ponga a esperar un poco, pero en medio de ese esperar va a aprender a ser paciente en el Señor. Aunque se pase el tiempo, aunque se pasen las horas, los años, esa persona va a ser paciente en Dios. Y cuando pase esa prueba, va a tener una riqueza en paciencia. Pero si usted y yo estamos pensando en pedirle paciencia a Dios y que va a salir de un momento a otro algo a nuestro alrededor y nos va a cubrir y yo ya voy a resultar siendo paciente, no es así. Por eso es tan importante que tú revises qué prueba estás viviendo y qué fruto va a salir de esa prueba. Porque de esa prueba va a salir un fruto. Un fruto quizás no importante para los hombres, pero para Dios importantísimo. Porque vas a estar más cerca de cumplir la preparación para que Dios pueda lanzarte a ese propósito, a ese llamado, establecerte en lugares de honra, de bendición, para cambio de muchos. Quizás el hombre no lo vea, pero cuando muchas personas pasan por formaciones como estas, por eso es que llegan a un hogar y son de tanta bendición. Oran por una persona y se ven respuestas inmediatas. No tiene que ver solamente con que Dios sí lo ame a él y sí le responda a él, no. Tiene que ver con que esa persona
vivió procesos y a esos procesos le sacó el mayor de los frutos. Por eso al proceso que tú estás viviendo, sácale el mayor de los frutos. Sí, a veces no es fácil, pero gózate. Porque Dios está perfeccionando tu vida, y cuando Dios perfecciona una vida es porque la necesita para algo. Es porque la va a llamar para algo glorioso. Así que, amado hermano, sé que esta palabra, para el que la recibió, como dije al principio, ha sido una bendición. Y esa persona está siendo ya bendecida por Dios. Está entendiendo los proyectos de Dios. Así que podemos descansar en Dios. Podemos descansar en Él, sabiendo que todo mi núcleo familiar, que mis hijos, que mi esposa y que yo mismo hago parte de un proyecto en las manos de Dios y que Él me va a formar para cumplir ese propósito. Amado hermano, te bendigo por este tiempo. Bendigo tu vida por tu atención. Bendigo tu vida por estar atento a estos tiempos. Y espero que esta palabra esté puesta en tu corazón para cualquier momento en que lo necesites. Recuerde que hacemos parte del ministerio de jóvenes del Centro Misionero Bethesda, llamado Ministerio 100% Libres. Un ministerio de bendición el cual Dios nos ha permitido liderar, en donde hay muchos jóvenes involucrados y bendecidos. Volveremos algún tiempo a nuestras reuniones que están ubicadas los sábados. Normalmente era de 5:30 a 7:30. En este nuevo tiempo esperaremos cuál será el nuevo tiempo. Pero debes estar conectado porque en cualquier momento volveremos. Y bueno, amado hermano, para mí ha sido un gusto, un placer poder participar de este tiempo. Le animo para que siga estos tiempos de los sábados, no solamente usted, sino una a su familia. Y también para lo que va a ser el día de mañana. Recuerde que mañana tendremos una reunión dominical en donde nuestro pastor Jonathan estará llevando una palabra de bendición para ti y tu familia. Culto a las 9 de la mañana y un nuevo culto a las 3 de la tarde. Conéctate con el Señor, que Él tiene un propósito para tu vida. Que el Señor te bendiga de una manera especial. Bendiciones.